Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 19 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las informaciones más destacadas de Venezuela y el mundo y haré un rápido repaso porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Una vaguada en la onda tropical 45 en el Esequibo dejarán lluvias de intensidad variable en nuestro país. Esto lo tomo de efecto Cocuyo, la llegada de la onda tropical 45 que se ubica al norte del Esequibo y una vaguada en los niveles altos de la troposfera incrementarán las lluvias en Venezuela. Para que lo tengan en cuenta, esto según pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología, INAMED. Ayer vimos la consecuencia de las precipitaciones en distintos estados. Por cierto, desmintieron el aumento del nivel del lago de Valencia, como registraba un video que se tornó viral, y esto lo tomamos del Carabobeño, como respuesta a un video que se hizo viral en las redes sociales y que alertaba sobre un supuesto desbordamiento del lago de Valencia. La región estratégica de evaluación de daños, análisis de necesidades de Aragua, Carabobo y Yaracuy, la REDAN recurrió a su cuenta oficial en Twitter para desmentir esta información. Algo parecido ocurrió con la llegada de un supuesto ciclón a nuestro país. Fue desmentido por las autoridades. Comento rápidamente consecuencias de las precipitaciones en las últimas horas. Ayer vivieron momentos de angustia en el Castaño, en Aragua. Saben ustedes, una localidad especialmente afectada por las lluvias, algo parecido a lo que ocurrió recientemente en Las Tejerías. Bueno, ayer comenzó a bajar nuevamente el agua del río con más fuerza en el sector del Castaño. Los ciudadanos corrían y tuvieron que resguardarse en viviendas que se encontraban en la parte alta del sector. Todavía el número de víctimas mortales oficialmente de momento asciende a 3, pero no se descarta que pueda aumentar con el pasar de las horas. Rescates en el Castaño se hacen bajo la lluvia y miedo de los vecinos. Esto lo escribía Crónica 1 en versión electrónica. Por cierto, colapsaron puentes y vías en el estado Mérida, también producto de las lluvias. La crecida del río La Pedregosa provocó inundaciones que afectaron varios sectores en el estado, según el portal El Diario. Nicolás Maduro prometió ayer más de 400 viviendas para damnificados en Aragua. Hay que decir que solo en Las Tejerías, según versión oficial, hay más de 10.000 afectados, con lo cual la cifra luce bastante pequeña. Pero bueno, ya no días. A propósito de la crisis migratoria, comentar que se inició el proceso de registro de este nuevo plan implementado por los Estados Unidos. ¿Qué necesitan los migrantes que se quieran beneficiar? El requisito fundamental es una persona que los financie. Según lo que ha publicado en redes sociales y en internet, en las autoridades norteamericanas, la medida solo podrá ser usada por los venezolanos que tenga una persona que brinde apoyo financiero. Por cierto, la jefa del Comando Sur, según lo destaca el Nacional de Estados Unidos, cerró visita a Panamá con gira por el Darién. Y una persona que se encuentra en Estados Unidos desde hace un año, sometido a juicio, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, ha sido noticia a propósito de una moción que presentó su defensa en los tribunales, en una corte en Florida. Y un error que han destacado algunos medios de comunicación complica el supuesto argumento de estatus diplomático. Lo destaca Monitoreamos,
También Infobae Argentina, el error dice que reveló la trampa en la estrategia legal de Alex Saab, el testaferro, dice la nota de Nicolás Maduro, el supuesto testaferro. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, que ha seguido el caso prácticamente desde sus inicios, incluso, a ver, Ignacio, desde el momento que este ciudadano, empresario colombiano, agente venezolano, fue detenido en Cabo Verde. Javier Ignacio Mallorca nos acompaña vía Zoom. Le agradezco recibir nuestra comunicación tempranito, periodista especializado en criminalística. Está al frente del portal crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, un saludo. Encantado de estar nuevamente contigo. Pues mucho interés de conocer tu reacción inicial. Además, la información que puedas compartir con nosotros sobre lo que ha ocurrido en el caso de Alex Saab y el argumento, uno de los argumentos fundamentales de su defensa, que este señor supuestamente es diplomático, como destacaban agencias y medios de comunicación, un error en la inconsistencia del número de pasaporte de identificación que se ha presentado en esta moción. Bueno, aparentemente deja en evidencia que no está nada clara esta condición. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, esas son cuestiones que constituyen incidencias dentro de un proceso que, como tú lo decías en la introducción, ya tiene más de un año planteado en los tribunales de Estados Unidos, quizá mucho más porque, bueno, estamos hablando desde el momento en que Alex Saab fue impuesto de los cargos en la Corte del Distrito Sur de Florida, pero sabemos que desde mucho antes esto se venía moviendo en los tribunales. La defensa de Alex Saab ha insistido con mucha, realmente viene en eso desde hace mucho tiempo, de manera muy prolongada, en la cualidad de diplomático de Alex Saab. Lo del pasaporte, mira, yo no le otorgaría tanta relevancia, porque son errores materiales que se presentan, es decir, son posibles a la hora de cualquier proceso como el que estamos analizando. Yo sí le daría más relevancia a esta insistencia de Alex Saab en su cualidad de diplomático. Es decir, lo que está detrás de esto es que la defensa considera que por allí puede tener una mayor probabilidad de éxito. Porque si de alguna forma ellos pudieran hacer que el tribunal del juez Robert Scola admita que Alex Saab es diplomático y que el gobierno de Estados Unidos lo sabía antes de que desconociera a Nicolás Maduro en 2019. Eso consideran ellos, es decir, la lógica de la defensa es que eso echaría por tierra la acusación. Esta es más o menos el argumento que ellos están tratando de instalar en el proceso, porque bueno, da la impresión de que la evidencia en cuanto a los cargos por lavado de dinero y conspiración para lavar dinero de los programas del régimen de Nicolás Maduro, pues la evidencia es mucha, es realmente abrumadora. Entonces, ellos han encontrado que por allí quizá no tendrán muchas posibilidades de éxito a la hora de cuestionar esa evidencia. Lo que quieren cuestionar es un aspecto procesal, que a Alex Saab lo detienen y solicitan su extradición a sabiendas de que se trataba de un enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro. Fíjate una cosa, María Alejandra, hace un tiempo habíamos publicado un trabajo ahí mismo en Crímenes sin Castigo a propósito de este caso, cuando estaba el juicio de extradición en Cabo Verde, donde se señalaba los cambios que el gobierno venezolano había tenido en cuanto a su narrativa de este caso.
y observábamos que ellos de buenas a primeras no dijeron que él era diplomático. En ese trabajo se señalaba que primero hablaban de una persona detenida ilegalmente, luego dijeron que era venezolano y después dijeron que era enviado especial y luego dijeron que era como una especie de funcionario diplomático del gobierno venezolano. Es decir, ellos fueron construyendo sobre la marcha esta narrativa. Sin embargo, diera la impresión de que dentro de todo esto, pues ellos encontraron que en abril de 2018 se había enviado una notificación al Departamento de Estado desde la Cancillería venezolana en cuanto a que Alex Saab estaba cumpliendo con funciones de mediador, intermediario entre los gobiernos de Venezuela e Irán. Y ellos lo que están tratando de hacer en este momento es encontrar la evidencia según la cual el Departamento de Estado conocía esto. Y allí es donde está trancado el juego. El juego está trancado porque, como sabrás, anteriormente la defensa de Alex Saab había exigido que varios despachos de Estados Unidos entregaran todos los documentos que tenían sobre el caso. El juez dijo, no son todos los despachos que ustedes están solicitando. Por ejemplo, ustedes no tienen por qué saber por qué el Departamento de Defensa hablaba de Alex Saab. Ustedes no tienen que saber por qué la CIA pudo hablar de Alex Saab. Eso no se lo vamos a entregar, porque esto no formaba parte del equipo, lo que ellos llaman el equipo de investigación del caso. Ustedes van a saber, señores de la defensa de Alex Saab, lo que se manejó en el equipo de investigación, porque esa es la evidencia que obra en el expediente. Y les hicieron entrega de más de 2.000 documentos procedentes en su mayoría del Departamento de Justicia. Pero dentro de esos documentos había comunicaciones con funcionarios del Departamento de Estado. Allí había, por ejemplo, copias de correos electrónicos, en fin, una cantidad de cosas, informes. Desde luego, el equipo de Alex Saab analizó todos esos documentos y sacó con pinzas aquello que considera que le puede beneficiar. Y dentro de las cosas que le benefician, consideran ellos, están las comunicaciones del enviado o representante especial para el caso venezolano, Elliot Abrams, que esto, por supuesto, él estuvo en esa función durante el gobierno de Donald Trump. Y Elliot Abrams se comunicaba con la gente del Departamento de Justicia, eso quedaba allí archivado. Y allí se manifiestan preocupaciones, por esto que ya empezaban a decir de que Alex Saab era diplomático, que qué se iba a hacer con los pasaportes, que además decían que tenía pasaportes de 4 nacionalidades, es decir, había una cantidad de elementos allí interesantes, y ellos recogen esto y están haciendo una nueva petición al juez Scola, diciéndoles, miren, el Departamento de Estado sí estaba involucrado en el proceso a Saab, por ende deberían entregarnos la documentación del Departamento de Estado. Y esa es la fase actual del caso. Ahora, el juez Scola está decidiendo si la solicitud de la defensa de Alex Saab es pertinente. Allí están las cosas. Antes de seguir hablando acerca de estos detalles, como tú mencionas, de forma que está utilizando la defensa de Alex Saab para demostrar su supuesta condición de diplomático, hay una información que ha surgido en esta parte del proceso sobre la cual quisiera conocer tu análisis, y tiene que ver con evidencias entregadas por la defensa a la Corte, donde aparece un certificado de entrega de 80 lingotes de oro fino de Venezuela a Irán,
efectuado el 14 de abril de 2020. Estoy tomando esto del Twitter de la periodista Maybor Petit. Fueron más de 1 millón de kilos de oro a un costo de 53 millones de dólares, poco más. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Evidentemente esto ha generado toda clase de reacciones, sobre todo en redes sociales, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿estos lingotes de dónde salieron? No lo sabemos, seguramente no lo sabremos, ¿no? Pero son parte de las reservas, o eran parte de las reservas internacionales que se están entregando directamente a Irán. Entiendo que esta relación justamente entre Venezuela e Irán es una de las principales preocupaciones o motivo de interés, al menos para el gobierno norteamericano. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Sí, allí está surgiendo evidencia, por eso es que este caso hay que analizarlo, digamos, al detalle todos los días, porque allí se está moviendo información. El tema del comercio de oro con Irán no es la primera vez que se menciona. Lo que pasa es que una cosa es lo que se pueda decir, digamos, en redes, sin mayor sustento, y otra es lo que se pueda documentar. En este caso, No, en este caso está documentado. Sí, por eso lo estoy señalando, porque son señalamientos que tienen un tiempo, pero ahora es que se están como sustentando, digamos, con algún tipo de evidencia. Y esto es muy importante, y esto nos da una idea de la relevancia que tiene la relación con Irán para el gobierno de Maduro, en la cual Saab es una pieza fundamental. Entonces, el gran problema con esto para lo que es Venezuela, en su afán por encontrar algún tipo de financiamiento externo, es que, bueno, por una parte se entrega oro de las reservas del Banco Central, pero no sabemos si todo ese oro proviene de allí. Los estudios que se han hecho en torno al origen del oro venezolano indican que más del 60% de lo que se extrae del arco minero no es enterado al Banco Central de Venezuela, de manera que forma parte de un circuito ilegal en el que no necesariamente, digamos, permanecen ajenos los funcionarios del gobierno. Y esto puede parecer un planteamiento eufemístico, pero no es así. Es decir, hay lo que constituye la legalidad del circuito es que el oro sea en parte enterado al Banco Central de Venezuela. Ese es un requisito fundamental. Pero la gran mayoría del oro no tiene ese curso, sino que sigue otro camino que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, cuenta con la participación. Entonces, eso es lo que hay que indagar. Desde luego que causa mucha preocupación que se obtenga ese financiamiento, y sobre todo qué se va a hacer con ese dinero, porque se trata de operaciones opacas, con las cuales no existe ningún tipo de contraloría. Desde luego que en Venezuela no hay balance de poderes, y entonces ese dinero que entra en las arcas del Estado o al bolsillo de algún funcionario, pues no va a tener ningún control por ahora. Es importante que se tenga una documentación, aunque sea fuera de esas operaciones, puesto que quizá algún día pues eso pueda ser investigado. Ahora, no se crea que Irán es el único destino. Sabemos que se ha enviado oro a otras partes del mundo, como por ejemplo Uganda. Sabemos que se ha enviado oro a Rusia, y esto por evidencias que hay en distintos expedientes. De manera que las operaciones opacas, como estamos tratando de describirlas, pues tienen varios destinos. Turquía también ha recibido oro venezolano. Es decir, todos aquellos que estén dispuestos a hacerse de este metal precioso y no preguntar mucho, pues lo van a recibir. Y esto ha sido una práctica desde antes de la pandemia, cuando en el régimen se dieron cuenta de que había que encontrar fondos para mantener las operaciones del Estado, pero también
para esos otros propósitos que nosotros sabemos, ¿no? Porque dentro de la opacidad, pues muchas cosas se gestan. Y además que estas operaciones, por esa característica irregular, opaca que tienen, cuestan más. De manera que los que se involucran allí le cobran al gobierno venezolano una tasa mayor, una comisión mayor por el riesgo que esto implica. Y no solo ocurre con el oro, también ocurre con otros commodities como el propio petróleo. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en este tema, Javier Ignacio, porque probablemente es la razón por la cual el régimen de Nicolás Maduro, siempre que, al menos eso entendemos, se ha sentado a conversar con autoridades norteamericanas, saca como primera exigencia para retomar cualquier tipo de negociación la liberación de Alex Saab. Es decir, por la importancia que tiene detrás de todos estos negocios, inicialmente lesivo para todos los venezolanos, porque insistimos, como dices tú, no se sabe dónde sale este oro, de dónde salieron estos entregados no sabemos a cambio de qué. Lo que sí sabemos es que producto de la explotación ilegal, la destrucción del sur de nuestro país, bueno, se han violado los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables por parte de grupos ilegales nacionales y extranjeros, tal como lo evidenció uno de los últimos informes de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas. Al final, bueno, todo forma parte del mismo tema. Al regreso quisiera ahondar en este tema, la importancia de Alex Saab y por qué Nicolás Maduro insiste en su liberación, bueno, cada vez que tiene algún contacto con autoridades de los Estados Unidos. Vamos a la pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso de Alex Saab, sometido a proceso en los Estados Unidos, lleva más de un año allí, cumplió un año, como lo destaca el portal Monitoreamos el 16 de octubre recientemente, y bueno, hacemos referencia a la última moción de su defensa, que ha dejado en evidencia lo que algunos medios de comunicación y agencias consideran un error. Incluso insólito, ha dicho Infobae, que tiene que ver con la inconsistencia de los documentos que ha utilizado la defensa y el régimen de Nicolás Maduro para señalar que este señor es diplomático y por lo tanto su detención
según ellos, fue ilegal. Yo les hago una inquietud a nuestro invitado Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en criminalística, quien está al frente del portal crimensincastigo.com. Veo la imagen de Javier Ignacio congelada. Ahora sí te veo, Javier Ignacio. Y yo te dejaba una inquietud. Número uno, la importancia, si tú crees que la importancia de este ciudadano para el régimen de Maduro radica justamente en este tipo de evidencias que estaba detrás del intercambio o la entrega de oro a Irán, por cierto, una entrega que certifica Petróleos de Venezuela, según este documento que ha publicado la periodista Maybor Petit. Esto lo asume, lo firma, lo autoriza Oscar Dávila de PDVSA, Rondón, y también figura el nombre de un responsable del Tesoro venezolano de apellido López. Yo te pediría un comentario, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, desde hace bastante tiempo, algunos portales como Armando.info hablan acerca de los indicios que ya daban cuenta de la importancia de Alex Saab en el manejo del oro. De hecho, detrás de la empresa estatal Minerven, en un momento determinado fue designado un antiguo empleado de este empresario colombiano. Te escuchamos, Javier Ignacio, adelante. Sí, bueno, María Alejandra, para resumirlo en dos platos, tan importante es Alex Saab que el régimen de Maduro ha impuesto como una condición sobrevenida para continuar las conversaciones con la oposición en Ciudad de México, la liberación de Alex Saab. Así de importante es este individuo. Y esta importancia tiene, digamos, varios aspectos. Es decir, no se nutre solamente de lo que Saab podía hacer como operador informal en el mercado del oro, porque eso no formaba parte de ninguna estructura del Estado. Pero al ser designado con esta, digamos, cualidad de enviado especial, pues eso como que le da una especie de patente de corso para llegar a distintos foros internacionales a ofrecer no solo oro, y esto lo quiero reiterar, no es nada más oro, es que era básicamente todos los commodities venezolanos. Cuando Alex Saab es detenido en Cabo Verde, él tenía en su maleta un carrión, esa maleta negra pequeña, tenía cartas de presentación ante el gobierno de Irán para la gestión de cargamentos de oro, de cargamentos de petróleo, de crudo, especialmente gasolina, que en ese momento escaseaba mucho, la gestión de acuerdos en materia petrolera y también la gestión de acuerdos en materia alimentaria. Todo esto con el gobierno de Irán, con distintos funcionarios del gabinete de la República Islámica. Entonces sabemos que no era nada más el tema del metal precioso, sino que había una cantidad de ambientes o ámbitos en los que él se podía movilizar. Y no solo ante el gobierno iraní, desde luego que Irán era y es un actor fundamental para Venezuela, al punto que en estos días se ha reportado nuevamente que la refinería del Palito ha reiniciado sus operaciones, y esto con el concurso de técnicos iraníes. Eso por citar algo, pero es que el gobierno de Maduro e Irán han ido trazando áreas de actividad conjunta, básicamente en todos los aspectos, hasta en el tema de las medicinas que llegan al país, en fin. Hay una cantidad de elementos allí en los que Alex Saab era muy, muy, muy importante. Sabemos además que el gobierno de Maduro intentó en algún momento encontrar algún reemplazo a la figura de Saab a partir de su detención en Cabo Verde. Pues la vida continuaba y había que establecer nuevos canales. Algo de esto se ha hecho, pero la insistencia con Saab permanece, puesto que da la impresión de que no hay total conformidad con el estado de cosas actual. Y sobre esto, María Alejandra,
es importante señalar lo siguiente. Aun cuando se ha establecido desde el régimen que la liberación de Saab es un requisito fundamental para el reinicio de las conversaciones en Ciudad de México, hay un aspecto allí que se está negociando. Esto lo sabemos por informaciones que han surgido en las últimas horas, en los últimos días, para que, ante la perspectiva negativa que arroja este juicio para el propio Saab, se incorpore la esposa Fabiana como, digamos, una especie de alter ego del empresario barranquillero, y así pues el gobierno pueda lavarse un poco la cara y cambiar su opinión. Bueno, lo ha hecho en varias oportunidades, ha impuesto condiciones sobrevenidas para reiniciar las negociaciones. Bueno, podría de repente asumir que Fabiana está en representación de Alex Saab. La otra condición sobrevenida, que era la liberación del jet de Entrasur, en donde también los iraníes tenían las manos metidas en ese caso, pues ya fue decretada por un juez en Argentina el viernes pasado. Entonces ya esa condición no está sobre la mesa porque ya el jet fue liberado. Entonces pareciera que el régimen de Maduro la tiene fácil en este momento para reiniciar las negociaciones en Ciudad de México. El problema es si realmente quiere hacerlo. Y con esto hay un aspecto que quizá pueda servir de atractivo y que tiene que ver con el cambio en los términos de la licencia para Chevron, que digamos es una decisión que debe tomarse en estos días. Esa licencia había sido renovada, si mal no recuerdo, en junio o en mayo, de manera que está por tomarse una decisión, puesto que eso tenía una duración de 6 meses. Y en estos momentos se está evaluando si de repente será posible que con la incorporación de Fabiana, en nombre de Alex Saab y ya habiendo sido liberado el avión de Entrasur, el gobierno se pueda sentar en Ciudad de México, así sea para tomarse la foto. Y esto lo digo, digamos, a conciencia, porque sabemos que allí no se va a avanzar en los temas realmente de fondo, que son los de la crisis política venezolana, sino en temas más bien económicos relacionados precisamente con este punto del mercado petrolero. Eso es lo que está sobre la mesa, y lo comento y lo informo a tus oyentes a propósito precisamente de la pregunta que hacías sobre la importancia de Alex Saab. Bien, ahora entendemos, habrá que ver qué ocurre, ¿no? Primero, si se retoman las negociaciones y si es un saludo a la bandera. Entendemos que, digamos, menos el gobierno norteamericano, no sabemos. Habrá que ver qué ocurre. Pero tú asumirías como serio el compromiso de simplemente sentarte para hacerte la foto, Javier Ignacio. Pero en todo caso, bueno, no lo sabemos. El mundo está... Es que Biden necesita un logro en esta materia. Y ese logro no se ha dado hasta el momento. Ya, pero una foto no es un logro. Estamos en una fase... Coincidirá conmigo. Estamos en una fase preelectoral, estamos en una fase de campaña, y en este momento cualquier aspecto que se pueda avanzar allí sumaría al propósito de Biden. Bueno, han tomado decisiones de manera unilateral que han sido duramente criticadas por el sector republicano, como por ejemplo el levantamiento de la sanción a Carlos Eric Malpica, y han cambiado los términos de las operaciones de Eni Repsol en Venezuela, de manera que se han tomado decisiones, pero esto que se coloca ahora como el requisito fundamental para tomar, digamos, cualquier determinación en cuanto al caso Chevron, que es el reinicio de la conversación en Ciudad de México, bueno, allí se está tomando eso como algo literal. Ok, si se reinicia, ¿habrá algún cambio?
Bueno, por eso te digo, de simplemente tomarse la foto y tomar decisiones en materias que no son de fondo, porque reitero, el tema político es muy difícil que tenga algún avance ni en Ciudad de México, ni aquí en Venezuela tampoco. Es decir, Maduro está muy cómodo con lo que tiene en este momento, y en eso estamos claros. Pero Ignacio, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, prestando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el caso de Alex Saab, producto de esta moción presentada por su defensa, que, bueno, ha evidenciado, según medios de comunicación, agencias, un error insólito de forma que tiene que ver con la inconsistencia en el número de pasaportes, un argumento usado para, entre otras cosas, advertir que este ciudadano era diplomático al momento de su detención. Gracias, Javier Ignacio. Es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal crímenesincastigo.com. Vamos a la pausa y a regreso venimos con más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le damos la bienvenida al periodista que mejor conoce el caso de Alex Saab, si no el que más lo conoce, uno de los que ha seguido prácticamente de los inicios las actividades de este ciudadano en nuestro país. Roberto Denis es periodista de Armando.info, tanto que, bueno, que fue obligado a abandonar el territorio nacional. Roberto, agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días.
Hola Mariale, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buen día. Un gusto comenzar contigo. Yo te pedí un primer comentario, te hemos seguido en redes sociales, sobre el alcance de este error que, como ha dicho Infobae, parece insólito de la defensa de Alex Saab, digamos, a demostrar que este señor es diplomático, puede tener en el avance de este proceso que se le sigue en los Estados Unidos. Te escuchamos. A ver, Mariale, los abogados de Alex Saab presentaron allí en la corte en Florida una petición, hicieron una petición al juez para reconsiderar una decisión que el juez tomó hace poco, ¿no? Pero lo interesante de eso es que esa petición, digamos, va acompañada de una serie de documentos que muestran o presentan los abogados al juez, supuestamente para demostrar la supuesta condición de diplomático del señor Alex Saab, que como bien sabes y recordarás es un poco el argumento que ha tratado de esbozar el régimen y los abogados de Alex Saab después de su detención primero en Cabo Verde por allá en junio del año 2020 y después desde que lo extraditaron a los Estados Unidos en octubre del año pasado, ¿no? Ahora, cuando uno ve en detalle toda esa documentación, más allá del ruido y la propaganda que genera el chavismo y sus abogados, cuando uno sale, digamos, de ese ruido y empieza a ver en detalle los abogados, uno lo que se consigue es que al final la propia documentación está demostrando que el señor Alex Saab no tenía ningún estatus diplomático cuando fue detenido en Cabo Verde. ¿Y por qué digo esto, no? En esos documentos hay unas imágenes, unas fotografías de ese supuesto pasaporte diplomático que debió tener Alex Saab en el año 2020 cuando fue detenido. Y ese mismo pasaporte que ellos muestran, ese es un pasaporte que venció en marzo de 2020. Es decir, 3 meses antes de su detención en junio de 2020. Esto, como digo, considerando que además ese documento lo demos por cierto, válido y legal, ¿no? Porque sabemos que a posteriori de su detención, el régimen ha podido hacer cualquier cosa que obviamente ningún organismo va a, digamos, en Venezuela me refiero, va a poder comprobar su autenticidad, no. Pero aún así, en esa documentación que ellos muestran, lo primero que llama mucho la atención es eso, ¿no? Que tenemos un pasaporte supuestamente con el estatus de enviado especial que venció en marzo del año 2020. Pero no solo eso, Mariale. Cuando uno ve todavía más en detalle, más documentos, empieza a ver otras contradicciones. Por ejemplo, en esa documentación hay una carta del señor Jorge Arreaza, que en ese momento era el canciller de Nicolás Maduro, fechada el 13 de junio de 2020, es decir, un día después de la detención de Alex Saab. En esa carta de reclamo a Cabo Verde, a la Cancillería de Cabo Verde, que realiza Jorge Arreaza, allí en esa carta no se habla nunca del estatus diplomático, del supuesto estatus diplomático del señor Alex Saab. Se dice que es un agente del gobierno, pero por ningún lado se habla de su estatus diplomático. Por ningún lado se menciona que tiene un pasaporte diplomático. Se menciona así un número de pasaporte, que es un número de pasaporte venezolano ordinario. ¿Y por qué digo esto? Porque es el mismo número de pasaporte que está en la documentación de las autoridades de Cabo Verde al momento de la detención de Alex Saab. Es el mismo número, coincide el número en esa carta de raza al número que identificaron las autoridades de Cabo Verde cuando lo detienen, y las autoridades de Cabo Verde precisan que era un documento, un pasaporte ordinario junto a otro pasaporte colombiano que tenía el señor Alex Saab al momento de la detención. Entonces por ahí, digamos, está muy claro que nada más al momento de ser detenido el señor Alex Saab no tenía ningún estatus diplomático ni ningún pasaporte diplomático, como digo, dando por cierto ilegal este pasaporte, primer pasaporte que vimos. Pero si uno sigue viendo en detalle, se consigue todavía con más contradicciones. Y lo que parece muy obvio y muy claro es que
por esa carta de reaza, por una carta adicional o un documento adicional que hay de Interpol, parece muy claro que el pasaporte diplomático que supuestamente tiene después de que se venció el primero, fue un pasaporte evidentemente que se elaboró y se imprimió a posteriori de la detención de Alex Saab. ¿Por qué? Porque, como digo, en toda la documentación que hay, digamos, de esas horas después, días después de la detención de Alex Saab en Cabo Verde, no se refiere ningún número ni ningún pasaporte diplomático. Empezamos a ver en documentos ya de meses después de la detención que desde Cancillería venezolana se dirigían al Departamento de Estado de los Estados Unidos, se dirigían, digamos, a otras instancias, ¿no? Cuando ya se estaba defendiendo a Alex Saab, como ya todos sabemos. Ahí se empieza a mencionar un nuevo pasaporte diplomático, que ahora sí supuestamente estaba vigente desde marzo de 2020, que fue cuando venció el que decía al comienzo, hasta marzo del año 2022. Pero como digo, ese pasaporte se empieza a mencionar en esos documentos muchos meses después o semanas después de la detención de Alex Saab, que, como digo, esto lo que demuestra es que fue un documento hecho a posteriori, después de la detención de Alex Saab en Cabo Verde, aquel 12 de junio del año 2020. Ahora, Roberto, ha surgido otra información de igual relevancia, si me permites, que tiene que ver con la entrega de 80 lingotes de oro fino de Venezuela a Irán, una transacción en la que participó aparentemente Alex Saab, también Petróleos de Venezuela, y yo te pediría un comentario, ustedes también, tú en lo personal has documentado, bueno, la relevancia que con los años adquirió este empresario colombiano, agente venezolano, en marco de todos los negocios o el entramado del régimen venezolano. De hecho, en su momento, yo citaba un artículo tuyo, en 2018, 4 años, ya, digamos, tú destacabas la designación de un antiguo empleado de Alex Saab al frente de la empresa Minerven, y yo te pediría un comentario al respecto, porque da la impresión, entre otras cosas, que esta es una de las razones por las cuales el régimen de Nicolás Maduro, cada vez que habla con el gobierno norteamericano, pide como primera condición para retomar negociaciones, hacer cualquier concesión, la liberación de Alex Saab. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Así es, Mariale. En esa documentación que presentan los abogados para tratar de sustentar que este señor Alex Saab era un enviado especial diplomático del régimen de Nicolás Maduro, hay mucha documentación que tiene que ver con la relación Caracas e Irán, que como dije antes, también aquí vale lo mismo. Mucha de esa documentación pudo haber sido hecha perfectamente a posteriori, porque no tenemos manera de comprobar que la Cancillería venezolana no lo haya hecho o que las autoridades de Teherán y allá en Irán no se hayan prestado para algo así. Pero lo curioso, como dices, y para mí muy revelador, muy grave, y comprueba, digamos, hasta dónde llegó, digamos, Nicolás Maduro para favorecer a este señor Alex Saab, digamos, hasta dónde se le cedieron activos fundamentales de la República a este señor sin que hubiera una explicación de por medio, sin que hubiera, digamos, unos antecedentes que justificaran o que avalaran esa decisión. Y tiene que ver eso con el oro, ¿no? Ahí, como bien dices, hay una muestra de lo que fue una exportación de oro. Creo recordar, María, si no, corrígeme, que el total eran 1.000 kilos de oro. Según este documento, perdón, Roberto, que publica Maybor Petit, estamos hablando de 80 lingotes de oro. Sí, bueno, efectivamente, 1 millón, ella pone 1 millón de, no debe ser 1.000 kilos. Sí, creo que era en total los 80 lingotes sumaban en total 1.000 kilos de oro. Pero bueno, en fin, valorados por poco más de 53 millones de euros, si estoy recordando bien el documento.
Ajá. Correcto. Como digo, eso está ahí, eso está ahí. Ojo, no queda claro, hay que decirlo, por eso también uno empieza a ver aquí, nuevamente uno ve las contradicciones, no queda claro, digamos, cuál fue el rol de Saab, al menos por esos documentos en esa exportación de oro. Pero evidentemente lo incluyen ahí como para tratar de decir de que, bueno, miren la importancia del rol que tenía este señor que se hizo esta operación. Básicamente ese es el sentido que tiene ese comunicado. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué carrizo tiene que ver el señor Alex Saab en el manejo de reservas de oro venezolano? Es que es una cosa increíble. Yo casi que a modo de broma en Twitter, yo publicaba, que al final los abogados le estaban haciendo un flaco favor a este señor. Porque uno se pregunta además, ¿qué tiene que ver la diplomacia con una exportación a escondidas y digamos, a través de trastiendas del oro venezolano? Eso no tiene nada que ver con la diplomacia, al contrario, sí refleja la naturaleza con la que se movía este señor Alex Saab en Venezuela por todo el poder que le dio Nicolás Maduro. Sí refleja la opacidad, digamos, de todas las operaciones y de todos los negocios donde estuvo involucrado Alex Saab, y que, como decía antes, ¿no? Confirma, bueno, hasta dónde llegó Nicolás Maduro por este señor. Recordemos, Mariales, y esto hay que decirlo porque yo sé que también al final ya la gente está cansada como que de esta novela de Alex Saab, pero recordemos que este señor llega a Venezuela en el año 2011, de su Barranquilla natal, a empezar a hacer negocios en Venezuela con una supuesta construcción de casas prefabricadas, y digo supuesta porque también nosotros hemos demostrado en Armando Info que unas casas que debieron terminar en 2014 no se han terminado a día de hoy. Y entonces, ¿cómo es que un contratista que llegó a construir casas, después con Maduro en Miraflores empieza a tener contratos de toda índole, se beneficia de los esquemas de divisas preferenciales que estaban vigentes en su momento, le dan contratos para la exploración y explotación de petróleo a través de una empresa fantasmal llamada Trenaco, que tampoco funcionó, pero no se sabe qué pasó con esos recursos? Le dan contratos para la importación masiva de los alimentos de los CLAP, alimentos además de la peor calidad. Como bien decía, en 2018 nosotros ya publicamos que hubo un presidente de Minerven, que Maduro nombra en ese momento, creo recordar en julio de 2018, el único mérito que tenía era ser ex empleado de Alex Saab. Entonces, y llegamos finalmente hasta este manejo, digamos, discrecional y opaco ya de lingotes de oro, ¿no? Digamos, un poco las joyas de la corona que estaban en el Banco Central de Venezuela, ¿no? Nada de eso tiene que ver con la diplomacia. Aquí nunca se ha explicado por qué se le dieron todos estos negocios a este señor Alex Saab, qué características reunía él, digamos, qué conocimientos, propiedades, características reunía él para tener estas atribuciones. Eso es lo que aquí no se ha explicado no solo desde que el señor llegó a Venezuela en el año 2011, sino más recientemente desde que fue detenido o extraditado a los Estados Unidos por parte de Nicolás Maduro. Roberto, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso te dejaría dos inquietudes. Una, si la abonas a éxito, la pregunta parece retórica, pero quisiera tu comentario a esta estrategia de la defensa de Alex Saab con estos documentos tratando de mostrar su condición de diplomático. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, el subsecretario de Estado norteamericano decía recientemente, Brian Nichols, que Alex Saab seguirá preso. Pero bueno, a estas alturas, después de lo ocurrido con, digamos, los sobrinos del entorno de Nicolás Maduro, hay tantas interrogantes. Al regreso quisiera tu comentario sobre estos dos temas. Ya venimos. De acuerdo. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional.
Somos expertos en todas las especialidades odontológicas, cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @ReasonRoad. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Nos quedan unos minutos para despedir y yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ir a inquietudes, Roberto, brevemente. Número uno, si le abonas éxito a esta estrategia de la defensa de Alex Saab para demostrar su condición de diplomático. Y número dos, ¿qué opinas de la declaración del subsecretario de Estado norteamericano Brian Nichols, quien dijo luego de la liberación de los sobrinos del entorno de Nicolás Maduro, la liberación de Alex Saab no está sobre la mesa? Te escuchamos. A ver, Mariela, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Obviamente uno es el tema jurídico judicial y otro es el tema político, ¿no? Desde el punto de vista judicial, digamos, y esto lo hemos hablado otras veces, Mariela, para mí es muy claro que el señor Alex Saab no es ningún diplomático, jamás hizo labores que tienen que ver nada que ver con la diplomacia, jamás tuvo ningún tipo de representación política, ni en Colombia, de donde es él, ni mucho menos en Venezuela. Ese señor llegó a Venezuela a hacer negocios y nada más llegar Maduro al poder, al Palacio de Miraflores, este señor consiguió toda clase de negocios. Está muy claro para mí desde el minuto uno que al señor Alex Saab se le ha querido cubrir con inmunidad diplomática, eso es distinto, para que no enfrente la justicia, en este caso de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar o no en Estados Unidos y qué decidirá el juez? Como digo, para mí es muy claro, yo veo esto muy evidente, pero claro, estamos desde 2016 por lo menos investigando a este señor. Yo no sé si los abogados van a lograr, digamos, toda esta estrategia, toda esta presión que hay, propaganda, etcétera, lograr con toda esta información confundir al juez Escola, que es el que lleva el caso en los Estados Unidos. Uno a veces se trata de poner los zapatos del juez y dirá, bueno, el juez entenderá todo esto, esta documentación. Bueno, o sea, uno imagina que tendrá sus equipos, que la fiscalía estará haciendo su trabajo para desmontar esto, que como hemos hablado es muy fácil desmontarlo, no hace falta mucha expertise. Entonces, en ese sentido, para mí es muy claro que este señor no es diplomático, que esto ha sido un gran teatro del absurdo que se ha montado alrededor de esto, sencillamente para evitar que él enfrente a la justicia, ¿no? Y tan absurdo ha sido el teatro que ahora nos dicen que, bueno, el día que lo detuvieron él no tenía pasaporte diplomático, después de que
han suspendido el diálogo supuestamente la causa para suspender el diálogo en México, nada más y nada menos que el diálogo político entre gobierno y oposición, es que es la detención de este señor, ¿no? Es todo muy absurdo, una gran opereta, una gran propaganda que para mí es evidente que es eso, no es más que eso, ¿no? Mucho ruido, pero pocos hechos. Y después después lo otro es el tema político. Yo ahí, digamos, no tengo mayores, digamos, apreciaciones más allá de lo que sabemos, ¿no? Yo creo que hasta que aquí no haya una definición por la vía judicial de esto, es muy difícil que la política pueda interceder, pero bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar, digamos, este diálogo o este intento de negociación que hay entre Estados Unidos y Venezuela, pero como digo yo creo que hasta que no haya una definición judicial, primero, es muy difícil entrar a incluir esto en una mesa de negociación política. Roberto Denis, gracias. Un abrazo muy grande por acompañarnos. Se nos agota el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito. Nos despedimos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.